Para una mejor comprensión e integración de la neuroanatomía, es esencial conocer una serie de conceptos. Este primer trabajo práctico del módulo C se centra en el estudio de las generalidades del sistema nervioso. Los objetivos de esta clase se correlacionan con los descritos en el sitio web de la cátedra correspondientes al trabajo práctico número 1. El humano es un organismo conformado por una serie de sistemas de órganos que actúan en conjunto, sincronizando y controlando las distintas funciones corporales. El individuo es capaz de decodificar, integrar y percibir la información que proviene del medio tanto externo como interno, y generar acciones determinadas. Estas tareas son llevadas a cabo, en gran parte, por el sistema nervioso. En síntesis, éste recibe información, la integra y efectúa respuestas. Para su estudio, el sistema nervioso puede ser clasificado de distintas maneras. Comúnmente se describe en dos formas, estructural y funcional. Desde el punto de vista estructural o anatómico, se lo puede dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En esta diapositiva se puede visualizar un corte sagital del sistema nervioso central y del esqueleto axial asociado, y por el otro lado, imágenes de resonancias magnéticas que se corresponden con las distintas partes. El sistema nervioso central, también denominado neuroeje, se encuentra en íntima relación con la línea media corporal y está conformado por dos grandes estructuras, la médula espinal, de situación podálica, y el encéfalo, de situación cefálica. La médula espinal se encuentra contenida en el conducto vertebral. Básicamente, se describe como una estructura cilíndrica con dos engrosamientos a nivel cervical y lumbar. Se extiende desde el foramen magno del cráneo, específicamente a nivel de la decusación motora que se visualiza en la cara anterior de la médula espinal, hasta, comúnmente, el disco intervertebral entre L1 y L2. Es el componente nervioso que dará origen a los nervios espinales. Termina, en su extremo podálico, conformando el denominado cono medular. El encéfalo, por su parte, está contenido en la cavidad craneana y abarca, de podálico a cefálico, las siguientes estructuras: el bulbo raquídeo, o médula oblongada, la protuberancia, o puente, y el cerebelo. Estos conforman, considerando el desarrollo embrionario, el denominado rombencéfalo, o cerebro posterior. Por encima de este, se encuentra el mesencéfalo, o cerebro medio. El diencéfalo, formado por el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo, y el telencéfalo, que incluye a los núcleos de la base y a la corteza cerebral, conforman el prosencéfalo, o cerebro anterior. La médula oblongada, el puente y el mesencéfalo conforman una estructura única denominada tronco del encéfalo. En analogía a la médula espinal, de la cual se extienden los nervios espinales, desde este parten la mayoría de los nervios craneales, conocidos también como pares craneales. En esta imagen inicial se puede observar un dibujo de la cara posterior del cuerpo humano. Se representa, por transparencia y superposición, partes del esqueleto, órganos supra e infradiafragmáticos y componentes vasculares que brindan relaciones espaciales a estructuras nerviosas de interés. Resulta importante observar cómo desde una porción del sistema nervioso central, como lo es la médula espinal, se extienden los componentes que conforman el denominado sistema nervioso periférico. Este, en síntesis y de forma general, va a ser el que conecte al sistema nervioso central con el resto de los sistemas corporales. El sistema nervioso periférico comienza e incluye, partiendo desde la línea media, a los filetes radiculares que convergen para formar, en este caso, las raíces de los nervios espinales, los plexos nerviosos, los ramos terminales, los ramos colaterales, en resumen, todas las estructuras nerviosas que deriven de los nervios, ya sean espinales o craneales, van a conformar parte del sistema nervioso periférico. Los nervios, específicamente las prolongaciones axónicas, terminan por alcanzar los tejidos diana, donde se describen estructuras receptivas o efectoras. En estas imágenes se pueden ver ejemplos de estructuras efectoras, a nivel de las uniones neuromusculares. Las terminaciones axónicas finalizan conformando la denominada placa motora
sobre la superficie de la fibra muscular a la cual inervan. Para dar por finalizada esta introducción a la división estructural del sistema nervioso, cabe aclarar una cuestión en torno a los nervios. En muchas ocasiones se estudia y generaliza la distribución nerviosa, clasificando a los nervios simplemente como motores o sensitivos al considerar únicamente el tipo de información somática que lleva. Como se podrá observar más tarde, los nervios suelen llevar información tanto somática como autónoma, pudiendo ser esta motora y o sensitiva. Por ejemplo, los nervios cutáneos, que se distribuyen por la piel, llevan la información autonómica correspondiente a la zona que inervan, como lo es la piloerección y la constricción vascular, y no únicamente información somática de tipo sensitiva. Mientras que la división anatómica del sistema nervioso presenta límites claros, su división funcional presenta una organización, desde lo estructural, más compleja. Desde el punto de vista funcional, se puede dividir al sistema nervioso en dos: autónomo y somático. El sistema nervioso autónomo, también llamado visceral, se caracteriza por mantener la constancia del medio interno, proceso definido como homeostasis. Su actividad motora es inconsciente. La vasoconstricción, las secreciones glandulares y el dolor visceral son ejemplos funcionales de esta división. Por el contrario, el sistema nervioso somático se distingue por relacionar directamente al organismo con el medio externo y de llevar a cabo las funciones motoras conscientes. En este, se describen vías tanto motoras como sensitivas. La actividad del músculo estriado esquelético y las sensaciones cutáneas de dolor son ejemplos funcionales de esta división. El sistema nervioso autónomo se divide, a su vez, en dos: la porción simpática y la porción parasimpática. En ambos, se describen tanto vías motoras como sensitivas. Para comprender el accionar del sistema nervioso autónomo, se lo puede comparar con una balanza. Suponiendo un estado inicial de reposo, en el organismo existe un predominio de la actividad parasimpática en comparación con la simpática. Circunstancias de combate, presenciar un robo, enfrentarse a un supuesto animal peligroso o una emergencia médica son ejemplos típicos de situaciones de estrés, las cuales generan un aumento de la actividad simpática. Esta, por medio de neurotransmisores específicos, genera, a modo de ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, redistribución del flujo sanguíneo hacia los músculos de las extremidades, disminución de la actividad motora digestiva, inhibición de las secreciones glandulares, aumento del tono de los esfínteres y midriasis, llevada a cabo por el músculo dilatador de la pupila. En conclusión, los estados de alerta y huida se encuentran asociados a un aumento de la actividad simpática y a una disminución de la parasimpática. Por el contrario, ante condiciones de sueño, ingestión de comidas, descanso o lectura, la actividad parasimpática aumenta. Mediante neurotransmisores específicos genera normalización de la frecuencia cardíaca, redistribución del flujo sanguíneo hacia el aparato digestivo, incremento de la actividad motora digestiva, activación de las secreciones glandulares, disminución del tono de los esfínteres, entre otras. Por lo tanto, en situaciones de reposo, existe un predominio de la actividad parasimpática en relación a la simpática. Las porciones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo no suelen ser antagonistas, sino que comparten la inervación de un órgano. Salvo excepciones como, por ejemplo, la piel y el músculo liso vascular de la mayoría del cuerpo, que solo presentan inervación simpática. Cabe aclarar una cuestión. A pesar de que la relación entre los estados de emergencia con la porción simpática o los estados de reposo con el parasimpático es acertada, no se reduce simplemente a esta. En estas situaciones extremas, suele haber un predominio de las partes en una gran proporción de los órganos con inervación autonómica. Por lo tanto, suelen utilizarse como ejemplos clásicos y característicos. Ambas porciones están en mayor o menor grado presente y dependen de cada órgano. La interacción entre el sistema nervioso autónomo es, por lo tanto, y al igual que todo el sistema nervioso, más compleja. La actividad autónoma varía en el tiempo y dependiendo de la situación en que se encuentre el organismo, por lo cual tiene que estar regulada. Esta regulación
es llevada a cabo por una red de núcleos centrales de control autónomo, ubicados por ejemplo en el encéfalo. El hipotálamo, estructura diencefálica anteriormente nombrada, es un protagonista principal. En esta imagen se puede observar un dibujo de la cara medial de un corte sagital de la cabeza desde una vista izquierda. Sobre un aumento en la zona central de dicha imagen, y con una disposición tridimensional, se puede ver el acúmulo de núcleos que conforman el hipotálamo, representados con colores diferentes. Es interesante notar el pequeño espacio que ocupa el hipotálamo, a pesar de ser uno de los componentes más funcionales del sistema nervioso, entre ellas equilibrio hidroeléctrico, ingestión de alimentos, temperatura, presión arterial, ritmos circadianos. En síntesis, el hipotálamo resulta clave para la regulación y el mantenimiento del medio interno definido como homeostasis. Ya habiendo visto cómo se organiza el sistema nervioso, hablaré de ciertos conceptos a considerar cuando se describe cada una de sus estructuras. Al igual que para el resto de la anatomía, para una correcta descripción morfológica del sistema nervioso, deben contemplarse los términos de relación y comparación otorgados por la planimetría. Al principio, el encéfalo primitivo tiene la misma estructura básica que la médula espinal, en desarrollo. A partir de la tercera semana, después de la fecundación, el encéfalo embrionario crece rápidamente respecto a los tejidos circundantes, produciéndose su doblamiento hacia adelante. Esto genera la denominada flexura cefálica en la región mesencefálica y poco tiempo después la flexura cervical en la unión entre el romboencéfalo y la médula espinal. El embrión continúa con su crecimiento, acentuándose gradualmente los ángulos formados entre estas estructuras. Más tarde, el crecimiento asimétrico del encéfalo entre las dos flexuras forma una tercera y nueva flexura denominada protuberancial o pontina, de dirección opuesta, que produce adelgazamiento en el techo del romboencéfalo. La flexura pontina se caracteriza por corresponderse con la curvatura sobre la cual se desarrolla el cerebelo y separa a la médula oblongada primitiva del puente. En esta diapositiva se pueden visualizar imágenes de estudios complementarios donde se marcan y comparan los ejes de las estructuras nerviosas de cuadrúpedos, perros en este caso, con el humano. En el caso de la resonancia de un humano, se marca el eje longitudinal de la médula espinal, que posee la misma dirección que el del cuerpo, por lo cual, lo que está situado por debajo coincide con lo podálico o caudal, lo que está situado por delante coincide con lo ventral, lo que está por detrás coincide con lo dorsal, y lo que está por encima con lo cefálico o rostral. El eje longitudinal del tronco del encéfalo varía mínimamente con respecto al del cuerpo, por lo cual se suele mantener la misma interpretación de los términos. Pero, debido a lo expuesto hace unos instantes sobre la embriología de las vesículas encefálicas, el ángulo anterior que forman el eje longitudinal de la médula espinal y el eje longitudinal del prosencéfalo es de aproximadamente unos 100 grados, quedando de esta manera lo que está por delante siendo rostral o cefálico, lo que está por detrás siendo caudal o podálico, lo que está por debajo siendo ventral y lo que está por encima siendo dorsal. El límite entre este cambio de aplicación de los términos de referencia se marca a nivel de la unión entre el mesencéfalo y el diencéfalo. Por medio de la anatomía comparada, se puede observar la diferencia entre los ejes del sistema nervioso en posición anatómica de ciertos cuadrúpedos, que se mantiene más o menos con la misma dirección, y de los bípedos, como el humano, donde hay un cambio notable en la dirección de los ejes. A modo didáctico, se puede imaginar que, para que el humano tenga el eje longitudinal del prosencéfalo análogo al de los cuadrúpedos, debe realizar una hiperextensión del cuello. Aunque dentro de las estructuras del aparato locomotor y en la esplagnología se describen componentes nerviosos, en términos histológicos, a modo general, sus órganos se encuentran conformados principalmente por otros tipos de tejido: epitelial, muscular, conectivo. Es el sistema nervioso el que presenta la particularidad de estar formado por
esencialmente tejido nervioso. Este último se caracteriza por estar formado por células de gran tamaño, denominadas neuronas, especializadas en la transmisión de la información por vía electroquímica. Las neuronas no actúan de manera individual. Están conectadas, algunas más y otras menos, a otras neuronas. Se estima que las conexiones de estas, en su mayoría aferencias, varían desde alrededor de 100.000, como por ejemplo en las células de Purkinje del cerebelo, hasta unas pocas, como las células amácrinas de la retina. Básicamente, en la estructura de una neurona se puede describir tres componentes. Soma o cuerpo neuronal, donde se integra y procesa la información proveniente, generalmente, de otras neuronas. Dendritas, conjuntos de prolongaciones numerosas que parten del cuerpo neuronal. Actúan como los principales receptores de la información para la célula. Axón, generalmente una prolongación única, de mayor largo y de características histológicas distintas de las dendritas. Es por donde se transmite la información generada desde el soma. El punto de encuentro entre las neuronas donde se lleva a cabo la conexión se denomina sinapsis. Esta puede ser química, como en la mayoría de los casos, o eléctrica. Como se puede observar en este dibujo de una sinapsis química, entre la unión de una terminación axónica, donde se describe la denominada membrana presináptica, y otra neurona, donde se describe la membrana postsináptica, existe un diminuto espacio denominado hendidura sináptica. En esta se descargan sustancias químicas contenidas en vesículas de la terminación axónica, denominadas neurotransmisores. Estos contactan con receptores específicos de la membrana postsináptica, pudiendo generar en esta determinados cambios que produzcan o dificulten, en caso de respuestas inhibitorias, la transmisión de la información de una neurona a otra. El contacto sináptico suele realizarse entre el axón de una neurona y la dendrita de otra, aunque también pueden llegar a contactar directamente con el núcleo, en mucha menor medida, con el axón. En las sinapsis eléctricas, la hendidura sináptica es inexistente, y por el contrario, las células se conectan directamente por medio de puentes proteicos. El otro componente del tejido nervioso son las denominadas células de sostén, glía, en el sistema nervioso central, y conformadas por células de Schwann y células satélites en el sistema nervioso periférico. Aunque las neuronas sean las protagonistas del sistema nervioso, es esencial el papel de estas células para su correcto funcionamiento. De aquí el término células de sostén, que se les atribuye. Se estima que el sistema nervioso humano alberga alrededor de 100.000 millones de neuronas y 3 veces más de células de sostén, dato del cual se puede presumir la importancia de dichas células. Las células de sostén del tejido nervioso se encuentran conformadas por un número de células distintas desde el aspecto funcional y morfológico. Aunque ninguna de ellas participa directamente de la transmisión de la información, de interés a la materia, dentro de este grupo se destacan los astrocitos, que son células gliales de aspecto estrellado, con prolongaciones que llegan a las distintas células nerviosas y a los vasos capilares rodeándolos. Colaboran no solo en el control metabólico de la neurona, sino que conforman parte de la barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos, células gliales que tienen como función la conformación de la vaina de mielina. Esta es un componente lipídico que rodea a los axones, actuando como aislante y generando, finalmente, una mayor velocidad de la conducción del impulso eléctrico. Las células de Schwann, o lemocitos, llevan a cabo la misma función que los oligodendrocitos, aunque, por el contrario, éstas envuelven a los axones de una manera distinta y se las describe en el sistema nervioso periférico. Y por último, los ependimocitos. Son células gliales que conforman un epitelio al recubrir el tejido que delimita el sistema ventricular. El sistema ventricular, como se detallará en los próximos teóricos, es un conjunto de cavidades del sistema nervioso central interconectadas. Entre las funciones de los ependimocitos se destaca la participación en la conformación de los plexos coroideos, estructuras encargadas de la formación de la mayoría del líquido cerebroespinal. Este se encuentra, en parte, circulando en las mencionadas cavidades del sistema ventricular. En la imagen del oligodendrocito se puede observar cómo una única célula abarca una porción de varios axones. Por el contrario, el lemocito
se despliega sobre una porción de un único axón. En torno al tejido nervioso, hasta aquí expuse cuáles eran y qué relevancia tenían sus componentes principales. Ahora, se debe comprender cómo se organizan estos y le confieren la morfología característica tanto al sistema nervioso central como al periférico. Como es de esperarse, los somas neuronales y los axones no se encuentran dispuestas de manera azarosa. Por el contrario, su distribución en el sistema nervioso se encuentra con un alto nivel de organización. Comenzaré con la organización en el sistema nervioso central. En los distintos cortes de los componentes del sistema nervioso central, por medio de la visión, generalmente se puede identificar dos porciones de tejido nervioso como distintas, una de color grisáceo, denominada sustancia gris, y otra de color blanquecino, denominada sustancia blanca. La sustancia gris se destaca por agrupamiento de somas neuronales, mientras que la sustancia blanca por el acúmulo de axones. Es la mielina, que recubre la mayoría de los axones, la que le otorga a la sustancia blanca ese color que la distingue. Se puede apreciar la diferencia, a simple vista, de cómo la sustancia blanca tiene una disposición periférica en la médula espinal y una central en el telencéfalo. De forma similar, se observa cómo la sustancia gris se dispone central en la médula espinal y periférica, además de subcortical, en el cerebro. En la sustancia gris, los somas neuronales se organizan adquiriendo una disposición espacial específica, conformando núcleos de situación profunda, rodeados de sustancia blanca, con una disposición tridimensional y ubicación definida. Ejemplos, los núcleos de la base en el telencéfalo, como se representa en las figuras, o los núcleos de los pares craneales en el tronco del encéfalo. Láminas corticales, de disposición superficial, caracterizadas por el acúmulo de somas neuronales en forma de capas o mantas, organizadas de forma paralela a la superficie del órgano en las cuales se describen. Ejemplos, laminación de la corteza cerebral o cerebelosa. En este caso, se puede observar una imagen de un corte histológico de cerebro donde láminas corticales adquieren una tinción más intensa. Por último, las láminas columnares son caracterizadas por el acúmulo de somas neuronales en forma de columnas, en una disposición paralela al eje mayor del órgano. Ejemplos, la laminación de la médula espinal. En esta imagen se visualiza un corte transversal de la médula espinal y de las láminas columnares que le corresponden a la sustancia gris. El agrupamiento de los axones en la sustancia blanca tampoco es azaroso. Conforman estructuras definidas, entre ellas fibras de asociación, conjunto de axones descriptos en el telencéfalo que unen áreas corticales de un mismo hemisferio. Pueden ser cortas o largas, según las distancias que recorran. Fibras comisurales son un conjunto de axones descriptos en el telencéfalo que unen áreas homotípicas, desde un centro nervioso de un hemisferio al homólogo del hemisferio contralateral, o heterotípicas, desde un centro nervioso en un hemisferio a otro distinto del hemisferio contralateral. Conforman las denominadas estructuras comisurales. Son las que se atraviesan al realizar un corte sagital del prosencéfalo. Fibras de proyección. Conjunto de axones descriptos, en parte, en el telencéfalo. Transmiten información hacia o proveniente de centros nerviosos inferiores, como por ejemplo del tálamo. Fascículo. Conjunto de axones que llevan un mismo tipo de información, reunidos en un espacio delimitado del sistema nervioso central, conformando parte de una vía específica. Haz. El término haz suele usarse con poca arbitrariedad para agrupaciones de axones que ocupan un espacio mayor que el de un fascículo. Tracto. Término que hace referencia tanto a un haz como a un fascículo. Lemniscos. Conjuntos de axones morfológicamente con aspecto de cinta, usualmente generados por la reunión de fibras de distintas vías. Decusación es un término que hace referencia al entrecruzamiento de axones por la línea media y a nivel de una estructura nerviosa determinada. A partir de esta cambia la situación de los mismos, pasando de un lado derecho al izquierdo o viceversa. Cordón es la porción de sustancia blanca de la médula espinal delimitada por las astas dorsal y ventral de la médula espinal, conformando tres cordones: anterior, lateral y posterior en cada hemimédula. Por su parte, en el sistema nervioso periférico no se describe sustancia gris o blanca. En esta imagen se puede apreciar la distribución nerviosa del abdomen desde una vista anterior. En el sistema nervioso periférico, los somas neuronales se agrupan conformando ganglios. Por medio de esta imagen histológica,
se puede apreciar el acúmulo neuronal en los ganglios. Los axones, que provengan tanto de una estructura del sistema nervioso central o de dichos ganglios, denominadas nervios, que, como se explicó al principio del teórico, se extienden por medio de ramos y prolongaciones axónicas hasta estructuras denominadas efectores o receptores. Se puede observar el gráfico de un nervio, donde se ve cómo una capa de tejido conectivo denso, denominada epineuro, envuelve a todo el nervio. Acúmulos de axones delimitan fascículos, los cuales están envueltos e individualizados por un tejido conectivo denominado perineuro. El tejido conectivo laxo, por dentro de cada uno de dichos fascículos, anexo y en relación con cada axón, se denomina endoneuro. La información, que se transmite por medio de mecanismos quimioeléctricos, recorre una serie de componentes. La secuencia de neuronas que va atravesando esta información, resultando razonable y necesario incluir en su descripción a su punto de origen o a su punto diana, conforman la denominada vía de conducción nerviosa. La información que parte desde una estructura central hacia la periferia se denomina eferente y conforma vías motoras. La información que proviene desde estructuras periféricas hacia el sistema nervioso central es denominada aferente, conformando vías sensitivas. Para finalizar este teórico práctico, voy a introducir el concepto de los puntos de origen o terminación de las vías motoras o sensitivas. El efector es, básicamente, una estructura especializada en, como su nombre lo indica, efectuar una respuesta o acción determinada ante el arribo de la información eferente sobre él. Por ejemplo, las fibras del músculo estriado esquelético que responden contrayéndose. El receptor, por su parte, es una estructura especializada en recibir y transformar un tipo de información específica, por ejemplo, lumínica o mecánica, en una que se pueda transmitir e integrar en el sistema nervioso. Este fenómeno es denominado transducción y la información que se genera es de tipo quimioeléctrica, donde la actividad eléctrica es llevada a cabo por un interjuego de los componentes iónicos del medio intra y extraneuronal. En la imagen se marca simplemente una ubicación infraepidérmica donde se podrían encontrar ciertos tipos de receptores.